bienvenidos, gracias. Pues es un gusto, de verdad estamos contentos de iniciar por primera ocasión este podcast que es por México. Agradecidos con JCC que amablemente nos pidió este tema, controles preventivos. Niveles de contacto. Niveles de contacto. Aquí vamos a ver la transición de lo que es los niveles de contacto y lo que pasamos a hacer los control provisional preventivo. Controles preventivos provisionales. Así es. Entonces, bueno, pues bienvenidos a esta sala virtual de la Academia Superior Libre Profesional en Seguridad Ciudadana. Para que tengan contexto, su servidor, pues, viene de Extracción Policial de Caminos. Es Juan Eduardo Fernández, actualmente con el encargo de la dirección del área especializada en diagnósticos y académicos de esta Academia Superior Libre Profesional en Seguridad Ciudadana. Hoy iniciamos con este tema, niveles de contacto, y pues esto surge a raíz de esta incertidumbre que tienen muchos de nuestros amigos, gentes encargados de hacer cumplir la ley, y con alguna ciudadanía también de los señores defensores de derechos humanos que han entrado pues, en algunas ocasiones con rispidez, ahí en conato de algún conflicto, de confrontar a nuestras fuerzas policiales. Y prácticamente pues vamos a tratar de dar esta claridad prácticamente en el tema. ¿No, maestro? Sí, cómo no. Pues muchas gracias también, bienvenidos a toda la gente que sigue a la Academia a través de las redes sociales. Es el capítulo 1 del podcast Es por México, creación de la Academia Superior Libre de Profesionales de Seguridad Ciudadana, y pues desde luego halagados y agradecidos con que se den ustedes el espacio en comentar. Nuevamente el agradecimiento, como ya decía el maestro Juan Eduardo, el agradecimiento a JCC, que es uno de los seguidores de TikTok de la Academia Superior Libre, y quien es el que nos pidió a petición a convocatoria de la Academia Superior Libre, que nos preguntamos cuál era el tema que querían que se tocara de inicio, y nos pidieron niveles de contacto. Para poder hablar de los niveles de contacto, maestro, pues necesitamos hablar un poquito de historia. Necesitamos irnos tantito a la historia. Hace rato estaba yo reflexionando con el ejercicio que tuvimos el día de ayer. Estaba yo reflexionando de cómo poder hacer esta introducción, y hay algo que tal vez no habíamos considerado. Creo que es necesario comprender por qué se está presentando el fenómeno en la actualidad de los integrantes de las fuerzas policiales que tienen tanta rispidez con los activistas sociales, que es importante que ellos sepan que los activistas sociales no son autoridades. Es necesario que lo entiendan tanto los activistas como los integrantes de las fuerzas policiales, porque se está presentando una rispidez absurda que no tiene caso de existir. Históricamente se han venido desarrollando determinadas arbitrariedades por parte de los integrantes de las fuerzas policiales. Nosotros pertenecimos a una institución policial que era de las más tecnificadas para ese entonces, y que, sin embargo, a partir del 2008 hacia la fecha, con esta nueva generación de actividad policial, o más bien con esta nueva generación del sistema de justicia penal, se ha tenido que transformar y tecnificar de manera correcta la operación de todos los operadores del sistema de justicia penal. Pero necesitamos entender qué ha ocurrido. Históricamente, pues hubo muchos abusos de poder por parte de integrantes de fuerzas policiales, abusos en los cuales una sociedad que no tenía estas tecnologías, que no tenía los teléfonos celulares, que ya lo tenemos a la mano, que ¿no? ahora que la información fluye de manera vertiginosa, y que ya cualquier persona puede dejar constancia videográfica que fluye en el ciberespacio y que genera incomodidad en la población. Pero bueno, voy a tratar de hacer este engrane entre lo que ocurre con una nueva generación de policías, estamos hablando del 2008 hacia la fecha, y una generación que somos nosotros y nuestros anteriores.
Esta serie de abusos que se cometieron, por ejemplo, pueden buscar históricamente los policías más jóvenes que tal vez no hayan conocido la historia de Arturo Moreno Durazo, el negro Durazo, que fue un director de una policía del Distrito Federal y que generó muchos abusos de poder y que estos al final terminaron disparándose hacia todas las instituciones policiales del país. Hasta el año 2005 teníamos 1.661 corporaciones policiales. Ahorita en la actualidad tenemos más de 2.200 corporaciones policiales. Y esto aunado al hecho de que en las policías municipales provinciales, más en las provinciales, no en las de las ciudades grandes, se van cambiando cada 3 años, no alcanzan a compenetrarse en la profesionalización y en el tecnicismo que las fuerzas policiales deben de tener. Entonces, ¿cómo está este enredo de la historia? Entre tanto abuso policial y entre tanto desconocimiento que existió, la misma estructura del gobierno mexicano se vio en la necesidad y tras haber firmado pactos internacionales en materia de derechos humanos, a partir de 1989 crearon la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación y en 1991 se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que vuelvo a repetir, tampoco es una autoridad, es una institución no incorporada al gobierno, que esa es la forma correcta de entenderla, que no es una autoridad, pero que es una institución que se encarga de velar por el respeto a los derechos humanos. Y de 1989 a 2025, estamos hablando de 36 años, los errores que se cometían antes del 2000, perdón, antes de 1989, los abusos de poder que se cometían antes de 1989, paradójicamente ahorita en el 2025 las instituciones policiales lo seguimos cometiendo. Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿qué nos viene a hacer? Las recomendaciones. Son puras recomendaciones. No emiten criterios, no emiten juicios, no emiten sanciones. Simple y sencillamente están obligados a investigar los abusos de poder, están obligados a emitir recomendaciones, pero no es una autoridad. Entonces, esto es importante que nuestros compañeros de las instituciones policiales, que los abogados, que los propios activistas lo comprendan, porque tienen que sumarse a conseguir un México en paz, no a generar mayor rispidez. En el 2008 se genera una reforma que obliga a todas las instituciones policiales, a los ministerios públicos, a los servicios periciales, al propio Poder Judicial, a todas las instituciones de seguridad pública, no nada más a las policías, todas las instituciones de seguridad pública las obliga a tecnificarse y a profesionalizarse. ¿Qué ocurre? Pues que con esta constante cambiante de integrantes de fuerzas policiales en las instituciones provinciales, municipales, y con el fenómeno que se presenta de no tener mandos policiales extraídos de fuerzas policiales, vulnerando el servicio profesional de carrera que ordena la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no se puede concretar una policía profesionalizada. Y esta es una de las razones por las cuales los mismos abusos, las mismas arbitrariedades que se vinieron cometiendo antes de 1989, o sea, hace 36 años, se sigan cometiendo en nuestra actualidad. Así es. La diferencia entre 1989 y 2025 es que en 1989 apenas empezaban a fluir los teléfonos celulares. Y eran teléfonos celulares que no te daban más que llamada y mensaje, si acaso mensaje. Mensaje de texto, ¿no? Mensaje de texto, si acaso, nada más. Pero no tenían la tecnología y los avances que ahora se presentan en los equipos móviles que tenemos acceso a adquirir y que finalmente obligan a los integrantes de las fuerzas policiales a rendir cuentas. Y esto es importante entenderlo. Bueno, todos estos fenómenos en una sociedad que ya cambió, cambiante, en una tecnología que ya cambió. O sea, tenemos una sociedad evolucionada, una tecnología evolucionada, unas legislaciones actualizadas, evolucionadas. Tenemos una delincuencia sofisticada. O sea, también la delincuencia ya cambió. Y tenemos una población informada. Lo único que no tenemos bien son los mismos vicios que siguen cometiendo los policías desde hace aproximadamente 36 años a la fecha. Y estamos hablando de que estos vicios se vienen cometiendo de manera recurrente porque tenemos
eh, integrantes al mando que no son policías, que desconocen la operación, la administración y la dirección de fuerzas policiales, no saben qué supervisar, no saben cómo supervisar y nada más llegan a improvisar, maestro. Así Este es es. uno de los problemas. Entonces, lo que anteriormente nosotros, tú recordarás que anteriormente pues no teníamos ningún problema, te parabas en la carretera, cubríamos nosotros en la Policía Federal de Caminos, cubríamos todos los protocolos que te ordena ahorita el artículo 42 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con estar debidamente identificado, el artículo 11 de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza que te establece que debes de estar debidamente uniformado, que explicáramos según los parámetros que establece la Corte para los actos de molestia, que estableciéramos el motivo por el cual deteníamos a la persona que nos presentáramos, que explicáramos el motivo de la detención y que explicáramos el procedimiento a seguir. Todos esos parámetros nosotros ya los cumplíamos y por eso el nivel de quejas y denuncias en Era muy contra bajo. era mucho, muy bajo. Solamente habían de repente algunos ejercicios de denuncias o de quejas en contra de integrantes porque efectivamente pues había abusos, también existían esos abusos y es muy humano tener que reconocerlos, Claro. es necesario tener que reconocerlos. Para poder encontrar la solución a los problemas tenemos que entender cuál es También son nuestros errores. el error que nosotros Es correcto. cometemos. Y bueno, aquí la situación está en que anteriormente no teníamos que ¿desarrollábamos actos de molestia? Sí, sí los desarrollábamos. Siempre hemos desarrollado las instituciones policiales como autoridades, hemos desarrollado actos de molestia, pero antes no nos pedían justificarla. Y ya lo hacíamos Lo también, hacíamos. mediante el documento que nos daban. Es que correcto, nos- la orden de servicios. Es correcto. ¿Teníamos que justificar los controles preventivos provisionales? Tampoco. ¿Por qué entonces ahora, que ese es el tema de la historia donde nosotros buscamos que el público que nos sigue, el público que nos ve, encuentre por qué se genera este fenómeno de tanta rispidez entre la sociedad y el policía, o entre el policía y la sociedad? Aquí es donde se genera este engrane. Una sociedad cambiante, una tecnología evolucionada, una legislación cambiada, una criminalidad violenta y una policía que no ha cambiado, que sigue operando como 1917. Esto lo hemos venido refiriendo de manera muy insistente desde hace 3 años que se creó la Academia Es correcto. Superior. ¿Estamos de acuerdo? Prácticamente esta es parte de la historia de dónde nace, cómo ha evolucionado, cómo se han reformado. Y bueno, nosotros optamos o adoptamos este sistema eh, actual del sistema arcaico donde iniciamos nuestra carrera policial. Es correcto. Recordarás el sistema penal inquisitorio, que ahora es el sistema penal Adversarial. adversarial, ¿no? Es correcto. Y bueno, tomamos algo de nuestros hermanos vecinos en cuestión de lo que fue aquel caso Terry contra el condado de Ohio, donde también hay un policía se percata de algo irregular, ¿no? De dos personas que tienen ahí un contacto visual y se hacen su seña, platican entre ellos, y a él surge esa duda, ¿no? De algo está atípico, algo está normal, ¿no? Entonces creo que esa es parte de la historia de lo que hemos venido dando también. Pero para entrar en contexto, maestro, ¿qué son los controles preventivos? Ok, bueno, en el 2008, como hemos venido explicando, y como estas nuevas generaciones de policías, que algunos tal vez cuando se creó este nuevo sistema tendrían tal vez 6, 7 años de edad, no entienden por qué ahora se tiene que hablar tanto de este conflicto que les presenta el tecnicismo de establecer por qué justificar un acto de molestia, por qué justificar la inmediación simple, por qué justificar la restricción momentánea de derechos, por qué justificar la detención en sentido estricto, que estos son los controles preventivos provisionales. ¿Por qué ocurre esta razón? Pues básicamente porque en el 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una recomendación que fue la Recomendación General 2-2001 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que estuvo dirigida a los secretarios de Seguridad Pública Federal y secretarios de Seguridad Públicas estatales o de las entidades federativas, al Procurador General de la República y los procuradores de las entidades federativas, en la cual se hacía énfasis sobre las detenciones o sobre la práctica de detenciones arbitrarias. Estas prácticas arbitrarias se realizaban a nivel nacional de manera igual en todos lados.
todos los policías argumentaban que la detención derivaba de una revisión de rutina y que todas derivaban por el marcado nerviosismo y la actitud sospechosa de los ciudadanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronuncia en esta recomendación general y hace ver cómo los policías cometíamos los mismos vicios en todos lados, todos justificábamos de la misma manera, y esto genera, también se involucra mucho o influye mucho en el tema de la nueva generación de este sistema de justicia penal adversarial, de la cual nosotros somos muy adeptos porque nos apegamos a lo que establecía el Marqués de Beccaria, que decía que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Este sistema de justicia penal es exactamente eso. Obliga a que los policías actuemos de manera inmediata, pronta, rápida, pero profesional para evitar que todos los delitos se vayan desvaneciendo, que todas las pruebas se vayan desvaneciendo. Y si se desvanecen las pruebas con el tiempo, se desvanece el delito. Eso es lo que ocurre. Entonces, todas las argumentaciones que daban los policías en sus detenciones ordinarias argumentaban exactamente lo mismo. Al estar desarrollando un recorrido de rutina o realizar una inspección aleatoria, derivó de un marcado nerviosismo, una actitud sospechosa, y entonces esto empieza a hacer que la operación policial pierda credibilidad. En el sistema de justicia penal hay algo que es muy fabuloso. Si bien es cierto que va muy vinculado con el tiempo que pasa, la verdad que huye, en este sistema de justicia penal se hace necesario que el policía adquiera la credibilidad. Si te acuerdas, maestro, anteriormente hacíamos una denuncia a través de un parte informativo que ni siquiera lo denunciábamos nosotros al Ministerio Público. Era nuestro jefe. Se lo denunciábamos a nuestro jefe. Así es. Y nuestro jefe hacía un oficio de denuncia que era el que se remitía ante el Ministerio Público. Todavía este proceso obligaba a que, este procedimiento penal obligaba a que el policía tenía que llegar a ratificar antes de 72 horas lo que ya había denunciado. Así es. Y que toda la investigación que se realizaba en ese sistema de justicia penal se tenía que realizar en la oficina del Ministerio Público. No se realizaba la investigación en el lugar de los hechos. Así es. Y toda la investigación del delito derivaba o estaba en torno al propio Ministerio Público. Ahora no. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en la primera sala ha establecido que el policía ha pasado de ser un simple ejecutor del Ministerio Público a ser el actor principal en el procedimiento penal, porque del policía deriva el inicio del procedimiento penal. Entonces, anteriormente teníamos que hacer un informe, parte informativo, así se denominaba, en el cual hacíamos una narrativa de lo que había ocurrido, por qué habíamos intervenido, y era el jefe del policía el que metía la denuncia ante el Ministerio Público. Teníamos que ratificar. En la actualidad no. En la actualidad lo que dice el policía es lo que es. Por eso tiene que justificar, y ahí es donde nace la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretar esta intervención policial como primer respondiente. Nace esta interpretación de la autoridad que es competente para interpretar el derecho humano o el derecho constitucionalista, que no puede hacerlo otra persona, que no lo puede hacer otra institución. La interpretación de la Constitución no la hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La interpretación de la Constitución no la hacen los activistas y los abogados litigantes, la hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ellos han, al final de cuentas, aunque no se quiera reconocer, han reconocido, o han logrado avalar, con otras palabras, la actitud sospechosa. Ahora se llama sospecha razonable objetiva. Y entonces ahí es donde entra la creación del concepto niveles de contacto, que ese es el tema que nos pidió JCC que tocáramos. ¿Qué son los niveles de contacto? Los niveles de contacto es la forma en la cual se tiene que estructurar el acto de molestia. ¿Qué es el acto de molestia? El acto de molestia
es el contacto que tiene una autoridad con el ciudadano y que deriva de unos parámetros que ordena el propio artículo 16 de la Constitución. No me voy a enfocar en eso, vamos a tener una conferencia el día de mañana en este tema. Hoy es día 12, hoy es día 12 de junio, mañana la tendremos. Entiendo que esto se va a publicar posterior a esto, pero es importante que sepan. No me voy a meter mucho al tema del acto de molestia, pero sí es importante comprender que el acto de molestia es la interacción que tiene, la necesidad que tiene una autoridad de aproximarse a un ciudadano con el objetivo de salvaguardar determinado bien jurídico. Hasta ahí lo vamos a dejar. Hasta ahí lo vamos a dejar como el acto de No vamos a molestia. entrar con la libertad Ahorita vamos a quedarnos en eso. personal, Es correcto. que la Constitución me está restringiendo mi libre paso, Nada libertad de de eso. Nada de eso. preferencia, todo lo que Todos argumentan. los todo lo derechos que y las dicen, ¿no? libertades, es correcto. Es, No nos vamos a meter en eso. Nada más vamos a entender qué son los niveles de es contacto. correcto. Esta obligación que tiene el Estado a través de determinadas autoridades, no nada más los policías, de generar estos actos de molestia, obligan a que la propia autoridad tenga contacto con el ciudadano, con el gobernado, con el usuario. Este contacto tiene que ser de manera gradual dependiendo de las circunstancias que se presenten o que motiven a la propia autoridad a generar ese acto de autoridad. Tiene que haber una graduación para que se pueda entender cómo el integrante, vamos a hablar específicamente de las instituciones policiales, tiene que haber una graduación para que se logre entender por qué razón el policía tiene contacto, niveles de contacto, o tiene una intervención policial. Y entonces esta graduación va a depender de las circunstancias que orillan u obligan al policía a generar ese contacto con la ciudadanía. ¿Cuáles son estos niveles de contacto? Existen dos niveles de contacto, en grado menor y en grado superior. Transformados en este desglose de técnico jurídico que ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que estrictamente en materia de prevención del delito, se denominan controles preventivos provisionales. Estos niveles de contacto pueden ser de grado menor o de grado mayor. Los controles preventivos provisionales son 3, los niveles de contacto son 2, grado menor, grado mayor, o grado menor, grado superior. Los niveles de contacto son 3. Inmediación simple. Y esta inmediación simple es el contacto menor. Simple contacto con el usuario. Con el objetivo de tener una identificación de la persona, un tema de investigación muy sencillo, que no invade la esfera o no restringe de manera absoluta las libertades de los usuarios. O sea, ¿cómo lo podemos explicar de manera más sencilla? Hay un contacto de un policía con un ciudadano y lo primero que dice el ciudadano, ¿por qué me detienes? Para empezar, no estás detenido. Hay una inmediación simple que es el primer nivel de contacto o es el nivel de contacto en grado menor, donde el usuario dice, me estás violando mis derechos. Eso es lo que él interpreta. Y lo interpreta por lo que hemos venido diciendo, ¿no? La influencia de las redes sociales en activistas, en comentarios en materia de derechos humanos, donde dicen, me estás violando mis derechos. Y aquí viene el pronunciamiento. Aquí viene exactamente el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La inmediación simple no requiere justificación. La inmediación simple no requiere justificación alguna, porque no invade la esfera jurídica del gobernado y tiene como fines sencillos la prevención del delito o alguna investigación o identificación de la persona para saber de dónde viene, a dónde va, a qué se dedica. Aquí yo creo que también nuestros agentes nada más tendrían que comprender o hacer énfasis en esta parte, ¿no? De identificarse, estar debidamente uniformados. Es correcto. Entrar a esos parámetros que te ordena la ley. Nada más cumple esos parámetros porque si nos vamos a una investigación en redes sociales, maestro, vas a observar que en todos los videos donde hay fricción con el policía trae la cara cubierta, el policía es arbitrario, es
detente, Pásame tus pásame tus documentos, documentos, sin te voy a explicarle el inspeccionar. motivo por... Es correcto. Entonces, esto lo entendemos perfectamente porque volvemos a repetir, desde la Policía Federal de Caminos, nosotros en táctica policial, que ese es uno de los problemas que se tiene en formación policial, a los policías en la actualidad no les dan táctica policial. Y lo primero que nos ordena la táctica policial es evitar la confrontación. Como tal, ¿no? Pásame tus documentos. Es correcto. Entonces, Arbitrario. ¿qué nos enseñaron en formación? Sí. Debes de ser cortés, debes de ser amable, debes de ir debidamente identificado, debes de ir debidamente uniformado, Así es. debes de explicar el motivo de la intervención, por qué tienes el contacto. Si solamente, amigo, soy el oficial o el guardia o el policía de línea, Manuel Yáñez Gutiérrez de la Policía Municipal de Acámbaro, Guanajuato, nada más necesito que me permita, por favor, usted su identificación, de dónde viene, hacia dónde se dirige. Oiga, ¿cuál es el motivo? Nada más es una inmediación simple, quiero saber de dónde viene. Mi obligación es entender que no puede ocurrir. Y aquí viene otro fenómeno que tenemos que interpretar de manera correcta. Miren, derechos humanos o los activistas en materia de derechos humanos, todo esto lo van a tomar como discriminación. No es discriminación. Tenemos que entender perfectamente cómo interpreta la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos la definición de los derechos humanos. Y la Comisión Nacional dice que los derechos humanos son prerrogativas inherentes a la dignidad humana. ¿En qué te lastima en tu dignidad o se ofende con que el policía se aproxime y te diga de dónde vienes y a dónde vas? Esto es prudente entenderlo. Yo creo que también aquí entraría ese tema o esa jiribilla, por así decirlo, ¿no? El ciudadano de doble moral, ¿no? Tenemos un conflicto ahí con nuestra sociedad, que es una sociedad que busca, como dicen, siempre buscan que se aplique la ley para mi vecino, Pero a mí no me hagas pero a daño. mí no me hagas daño, ¿no? A mí no me hagas nada. Pero bueno, vamos a retomar el tema de los niveles de contacto. Entonces, tenemos como niveles de contacto en grado menor la inmediación simple y en grado mayor tenemos la restricción momentánea de derechos. Y la siguiente sería la detención en sentido estricto, que es el nivel de contacto 2. Son dos niveles de contacto, grado menor, grado superior, que en materia de interpretación de la evolución que tiene la autoridad con el ciudadano, esta evolución que debe de tener en ascender de nivel o de grado de contacto, entonces viene ya la justificación de la sospecha razonable objetiva. ¿Esto qué quiere decir? En el grado menor, el contacto de grado menor, o sea, en la inmediación simple, la Suprema Corte de Justicia establece que no necesita justificación Es correcto. para que no sea sorprendida la población, no se metan en una discusión absurda y para que los policías entiendan esta parte. No puedes llegar y decirle de primer contacto al ciudadano sin tener la sospecha razonable objetiva, te voy a inspeccionar. No puedes llegar y decir eso. ¿Por qué razón? Porque te estás brincando esta parte importante de la inmediación simple. Si tú estás haciendo un servicio de inspección, seguridad y vigilancia, y aquí voy a tocar otro tema, las inspecciones están avaladas por la propia Constitución. ¿En dónde? En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 75, fracción 2. Son algunas de las funciones que en prevención del delito los policías preventivos pueden realizar. Entonces, esta acción o esta intervención policial en la cual tenga que involucrar ya la inspección es es un control preventivo provisional subsecuente al que pudiera ser el primer nivel de contacto, que es la inmediación simple. En resumidas palabras, en la inmediación simple no necesitas justificación, te puedes aproximar al usuario sin que esto se interprete discriminación, sin que esto se interprete abuso de poder, sin que esto se interprete violación a los derechos humanos. La inmediación simple es la única o la intencionalidad que tiene el agente de la ley de entrevistarse con un ciudadano para preguntarle con motivos de identificación o en materia de prevención del delito.
Si dentro de esta intervención, durante las preguntas, en la actualización de la conducta, así lo define la Suprema Corte, el policía empieza a detectar indicativos de que pueda estar en transcurso la ocurrencia de un delito, entonces viene la restricción momentánea de derechos o de libertades. Es correcto. La restricción momentánea que tampoco es violatoria de derechos humanos. Vuelvo a decir, la Suprema Corte de Justicia, que es la institución encargada de interpretar la Constitución, no la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no los activistas, no los abogados, ha dicho que no es violatoria de derechos humanos. La única condicional que pone para que el policía pueda pasar a ese segundo nivel de contacto o al contacto de grado superior, restricción momentánea de derechos, es que justifique la sospecha razonable objetiva. Y en dado caso que esta misma conducta se actualice, ¿esto qué quiere decir? Que en esta inspección, perdón, que en este nivel de contacto, en el segundo nivel de contacto, en el control preventivo provisional, restricción momentánea de delito, de derechos, perdón, se pueda realizar ya la inspección, entonces en este nivel de contacto pueda actualizarse la ocurrencia o flagre en ese momento el delito que está pasando. Esto sí lo tiene que justificar el policía. En pocas palabras, no puedes llegar nada más de buenas a primeras, decirle te voy a inspeccionar. Si tú entras directamente a un nivel de contacto de grado mayor o al segundo nivel de contacto, que es el control preventivo provisional, restricción momentánea de derechos, entonces tienes que cubrir otros parámetros que son muy sencillos. Que tengas una sospecha razonable objetiva o que tengas información de que esta persona se encuentra involucrada en un delito. Así de sencillo es el tema. Entonces, vamos a recapitular tantito. Tenemos que entender primero, la inmediación simple es un control preventivo provisional y es el primer nivel de contacto, que es el contacto en grado menor. La restricción momentánea de derechos es el segundo nivel de contacto, que es nivel de contacto en grado superior, y es el segundo control preventivo provisional. Y la detención en sentido estricto es el tercer control preventivo provisional que está dentro del segundo nivel de contacto, que es el nivel de contacto en grado mayor. En el primer nivel de contacto no necesitas justificación, no lo dice Manuel Yáñez, no lo dice la Academia, no lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un libro que se llama, o un cuaderno de jurisprudencias que se denomina Controles Preventivos Provisionales, que es un libro emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es muy importante que los ciudadanos, que es muy importante que los abogados, que es muy importante que los propios activistas en materia de derechos humanos lean para que no estén mal informando a los ciudadanos con videos que nada más lo que buscan es ganar likes, ganar seguidores o con fines políticos como dos o tres personajes que surgen mucho en TikTok y que lo han dicho de manera abierta. Se están postulando, ellos lo ven de manera política y se erigen como caudillos o como defensores del pueblo. Entonces, la importancia de crear este podcast, maestro, desde la inquietud de tu servidor y que creo que hemos coincidido por lo que hemos platicado, es básicamente informar de manera correcta a la población. Claro. Necesitamos que no se esté friccionando la gente. Sí, claro, no es decirle al policía o a la gente encargada de hacer cumplir la ley, tienes facultad para hacer y deshacer, ¿no? Simplemente que entienda, ¿no? Respetar los derechos del ciudadano como al ciudadano. No te confrontes con el policía. No pierdes 2, 3 minutos. Muestra tus documentos, contesta 2, 3 preguntas. Si no tienes nada que ocultar, Ahí acabas de vámonos. tocar algo muy importante, porque ahí también hay otra percepción incorrecta que tienen los abogados y los propios activistas en materia de derechos humanos sobre la inmediación simple. Y esto también confunde a la población. Así es. La definición que se da en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inmediación simple o la simple inmediación dice que es el contacto que tiene la autoridad con el ciudadano con el simple objeto de identificar en el supuesto de que la ciudadanía se puede retirar en cualquier momento. La gente y los activistas están promoviendo que el ciudadano no conteste y que se retire, que si él no quiere contestar, no.
tenemos que entender cuál es el espíritu de esta interpretación. El espíritu de esta interpretación dice o está enfocado en que si el policía interviene a un ciudadano, nada más en el momento en que concluya esta intervención policial, que no va a trascender porque no se va a actualizar ninguna conducta o el policía no logra actualizar ninguna conducta a través de la percepción de los sentidos, en ese momento el ciudadano se retira. No que el ciudadano se retira cuando él quiere, sino que se retire cuando termina esta intervención. Y miren, si la táctica policial instruye a los policías que deban de desempeñarse de manera cortés con el ciudadano, con el gobernado, pues creo que la lógica te tendría de que decir que el ciudadano tiene que hacer Viceversa. exactamente lo mismo. Claro. Es un tema de respeto, es un tema de ética, es un tema de reglas morales, ¿no? Estamos viendo al Estado, ¿no? La figura del Estado. Es correcto. Es una autoridad. Es correcto. Es que no tienes facultades. Y aquí tocaste otro tema importante. A ver, miren, los policías son figuras constitucionales. La figura de los policías fue creada en el artículo 21 constitucional. Entonces, para que ustedes más o menos tengan un panorama, la figura del policía fue creado cuando se creó la figura del Ministerio Público y cuando se creó la figura del juez. Se creó antes de la figura del presidente de la República, de los senadores y de los diputados. Los policías o la figura de la policía, la institución de la policía se crea en un artículo que casualmente también es un derecho humano. Es un derecho humano colectivo que es el derecho humano a la seguridad pública. Entonces, los policías, por un lado, están obligados a trabajar de manera ética en base a esos 8 principios constitucionales que establece el párrafo 9 del artículo 21 constitucional: legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, objetividad. Están obligados los policías a desempeñarse bajo esos principios, pero no pueden ser violatorios de derechos humanos cuando están creados dentro de los artículos que contemplan los derechos humanos. Los derechos humanos están contemplados del artículo 1 al artículo 29. Entonces, es importante que nuestra sociedad entienda que los policías no pueden ser violadores de derechos humanos por la simple presencia o por el simple contacto, porque representan la fuerza pública potestad del Estado. En el artículo 11 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza queda perfectamente claro que la simple presencia policial es el primer nivel del uso de la fuerza, la simple presencia. Si tú estás en un parque y tú ves que va pasando una patrulla de policías o van pasando 2 policías patrullando pie a tierra, te están haciendo una demostración de uso de la fuerza en un nivel muy bajo, que es la presencia simple, la simple presencia. Y entonces quisiera decir que según la interpretación de los activistas, esto sería violatorio de derechos humanos, así con esa rigurosidad con la que ellos pretenden malinterpretar la violación de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ves a un policía por el simple hecho de que lo ves, entonces ya estás violando mis derechos, porque eso ya es uso de la fuerza, ¿eh? Eso ya es uso de la fuerza en sentido estricto, en el primer nivel de contacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínate, si de ahí te habla, pues haz de cuenta que ya casi te asesinó. Si te pregunta, imagínate, ya te invadió todo. No, no, no es así, jóvenes, no es así, amigos, no es así, señoritas. Tenemos que entender que el derecho está creado por la humanidad para lograr el bien común. Y para lograr el bien común en sociedades donde tenemos una cultura de legalidad muy baja y tenemos una crisis de valores, se hace necesario que haya un ente que regule o que equilibre esta armonía y este equilibrio social. Y eso es el Estado. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de instituciones. En el caso de la demostración del uso de la fuerza pública, potestad del Estado, van a ser las fuerzas policiales. Por esa razón, yo siempre hago esta invitación, lo hago de manera muy activa en redes sociales: no se peleen con el policía. Si el policía está cometiendo abusos de poder, denuncien, tienen que denunciar.
todas las publicaciones, todo lo que estamos trabajando nosotros aquí en la Academia Superior Libre, no lo hacemos porque estemos avalando abusos de poder, lo hacemos simple y sencillamente porque estamos tratando de equilibrar a través de este tipo de información que no es el criterio de Manuel Yáñez, no es el criterio del maestro Juan Eduardo, es el criterio de la autoridad que está facultada para interpretar lo que dice la Constitución. Me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es lo que digo yo, es lo que dice la ley tal, es lo que dice el reglamento tal. Y los reglamentos, pues no los hicimos nosotros, tampoco los hacen los policías. Casualmente la gente se molesta porque hay una sanción, tal vez por un reglamento de tránsito, y se pelean contra el policía. Pero el policía no hizo el reglamento, lo hizo el diputado, lo hizo el senador. Esa- Entonces, donde tienen, creo que estamos canalizando mal a dónde tenemos que ir a hacer ese reclamo, que muchas veces es un reclamo justo. Eso es una realidad. Creo que ese sería un tema muy importante también. De aquí sale el tema para otro podcast, Es correcto. probablemente. Entonces, creo que ahí este derecho que los ciudadanos podrían ejercer y tendríamos que ejercer es hacer trabajar a las demás instituciones, ¿no? ¿Sabes qué? El policía está haciendo mal. Aquí está la denuncia Es contra esta correcto. persona y hacer trabajar a la autoridad A los correspondiente. mandos, Claro. a los mandos policiales. Hay un abuso de poder por parte de un policía y hay un comentario por ahí de un presidente municipal que ahorita está muy efervescente en redes, donde sale públicamente a decir, y pásame el nombre y yo lo doy de baja, no tiene facultades. Un presidente municipal no tiene facultades para dar de baja a un policía. Al día de hoy no tiene No, facultades. no, lo tienen desde 1995 que se creó la ley general que crea las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no tiene esas facultades. A partir del 2008, que se reformó el artículo 123, y esto es importante que lo entiendan los policías, entiendan el espíritu de la ley. Se reformó en el 2008 el artículo 123 constitucional y establece que las policías se regirán por sus propias leyes. Por eso que dice la Constitución, un presidente municipal no tiene facultades para dar de baja a un policía. Tampoco tiene facultades para darlos de alta. Fíjense toda la serie de fenómenos o de desconocimiento que se tiene, toda esta serie de abusos de poder que se vienen cometiendo por desconocimiento. El presidente municipal es el responsable de la seguridad pública de un municipio, pero no es el mando de la policía. Para eso tiene un mando operativo y es a quien él, como presidente municipal, le delega la responsabilidad a través de un nombramiento para que se encargue de administrar, operar y dirigir las fuerzas policiales con el objetivo de consolidar los fines de la seguridad pública. Las instituciones policiales se crearon para preservar la integridad, los derechos, las libertades y proteger el patrimonio de las personas. Entonces no pueden ser violatorios por el simple hecho de que se paren, te pregunten, te detengan, te inspeccionen. Se tienen que cubrir parámetros desde luego. Y nosotros desde aquí, desde la iniciativa privada, estamos trabajando precisamente para que los policías se profesionalicen y entiendan esta parte. Pero esto no quiere decir que violen derechos humanos por el simple hecho de entrevistarse con una persona. Esto no quiere decir que discriminen a una persona por el simple hecho de que la detengan y que esa persona sea indígena o que sea de la comunidad LGBT más Q, no recuerdo bien el nombre. Eso no quiere decir que porque ahora resulta que el policía, si para una persona que tiene alguna ideología de género diferente, él lo atribuye, dice, no, es que me estás parando y me estás discriminando. No, 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 no. Por eso tenemos que capacitar de manera correcta a los policías. Nos sacaron un tema dentro de las personas que están inscribiéndose o registrándose para la conferencia del día de mañana. Nos sacaron el tema de ideología de género y nos están pidiendo que les digamos qué tratamiento tienen que darle a las personas con perspectiva de género. Ya lo estaremos. Pues es igual, es el mismo porque el policía no tiene por qué hacer diferenciación para auxiliar a una persona, si es hombre, si es mujer, si es niño, si es niña, si se siente hombre, si se siente mujer, si se identifica con no sé, como sea, con cualquier perspectiva que tenga, el policía tiene que actuar de la misma manera, porque le va a prestar un auxilio. Va a tener que proteger su integridad y no la va a proteger más porque sea mujer o no la va a proteger más porque tenga alguna tendencia religiosa o alguna tendencia política, ¿no? Tiene que trabajar exactamente igual. Entonces, en el tema de la operación policial, con el tema de ideología de género y tocando los controles preventivos provisionales o los niveles de contacto,
es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo de la operación policial? Erradicar expresiones delictivas, desarticular estructuras criminales, consolidar la justicia cívica y garantizar la movilidad y la seguridad vial. Las personas no creo que se muevan en un vehículo diferente o que tenga determinadas características diferentes si la persona es gay, si la persona es hombre. El Volkswagen es Volkswagen para todos. ¿Sí? O sea, el medio de transporte no va a diferenciar. Esto ya nada más creo que tendría que enfocarse a otro tipo de tratamiento, pero no al tema de la operación policial. ¿Sí? La forma en cómo se proporciona la seguridad, la forma en cómo tienes que someter para que tú protejas tu integridad como policía y protejas la integridad del intervenido, es exactamente la misma, no importa que sea mujer, no importa que sea hombre, no importa que sea, vuelvo a repetir, de la comunidad y que tenga determinadas tendencias partidistas o que tenga algunas inclinaciones religiosas, eso no tiene absolutamente nada que ver. Las personas fallecen, las personas delinquen, no importa cualquiera de estas perspectivas con las que se pueda ver. Entonces, los niveles de contacto están muy bien definidos, los ha interpretado la institución que tiene esa competencia, que tiene esa facultad y que es la única, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No la Comisión Nacional de Derechos, mucho menos los activistas en materia de derechos humanos, no son autoridades, ellos tienen una regulación específica. Está la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y ahí les dice que ellos nomás van a fomentar las actividades, no se tienen que erigir. Tengo aquí algunos amigos que hasta se han puesto nombres rimbombantes, ¿no? Comisión Internacional de Derechos Humanos, Comisión Interamericana. Interamericana, no son autoridades. Ellos no son autoridades, son organizaciones, perdón, sí, organizaciones de la sociedad civil y están reguladas, están reguladas. Creo que aquí tiene que intervenir la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Asociaciones Civiles para que le ponga un freno y que esto pues no se vaya a interpretar como una opresión del gobierno represor en contra de las organizaciones. No, 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 no. Tenemos que encontrar el equilibrio de la armonía entre la convivencia social y para eso se creó el derecho y alguien lo tiene que hacer valer y quien lo tiene que hacer valer casualmente pues son las instituciones. Aquí nada más tengo una anécdota para concluir, espero que mi participación haya sido clara en este podcast sobre el tema de los niveles de contacto. Cuando las sociedades empezaron a agrupar para poder convivir en sociedad, se dieron parte de sus derechos, se dieron parte de sus libertades. Eso lo hicieron cuando la humanidad creo que todavía ni siquiera hablaba, cuando todavía se comunicaban a través de sonidos guturales, a través de señas. Se dieron parte de su libertad a los designios del más fuerte, que normalmente era el líder de la familia. Posteriormente se fueron agrupando en comunidades y también hubo un líder y él era el que determinaba, o sea, se cedían esos derechos, esas libertades. Y después se crearon ciudades y después se hicieron comarcas y después se hicieron naciones-estado y es exactamente lo mismo. Nosotros en el Estado mexicano hemos determinado a través de un sufragio, hemos determinado quién nos va a gobernar, quién va a representar esas instituciones. Entonces tenemos que entender esa parte. Debemos exigirle al gobernante que profesionalice a las instituciones policiales, ¿sí? Pero no culpar al policía porque no sabe. Realmente el que tiene la responsabilidad es el gobernante. Si la seguridad pública está colapsada, tengan ustedes la certeza de que no es responsabilidad del policía. Si la seguridad pública está colapsada, no es responsabilidad del Ministerio Público. Si la seguridad pública está colapsada, no es responsabilidad de los peritos, no es responsabilidad del Poder Judicial, es responsabilidad de los gobernantes. Ellos son los que están obligados a generar todas las condiciones para evitar que esto esté ocurriendo. Este no es un ejercicio de disidencia social, no estamos convocando a un levantamiento, no, simplemente tenemos que entender, no nos podemos pelear con un policía porque me está infraccionando como sucedió hace 7 meses, más o menos 8 meses aquí en Tuxtla Gutiérrez, de que una integrante de la Policía de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez fue y midió que un vehículo estaba estacionado a más de 30 centímetros de la banqueta y toda la gente se volcó contra la policía, pero quien hizo el reglamento fue el Congreso del Estado.
¿por qué no fueron a reclamarle al Congreso del Estado por haber hecho una sanción que ellos consideran arbitraria? Y que no estaba mal, ¿eh? No está mal. En carretera federal creo que no te puedes estacionar, no recuerdo bien, pero creo que son 20 centímetros a orilla de la carretera. Para descender el pasaje no te puedes estacionar a más de 15 centímetros de la acera para no poner en riesgo la circulación. Entonces, fíjense cómo estamos aquí con percepciones incorrectas. Todo deriva muchas veces del equipo y de la información que fluye a través de redes sociales. No se casen ustedes con la información de gente que malinforma. Lean la Constitución, la pueden bajar ustedes de manera gratuita en Google. La pueden bajar de manera gratuita y pueden leerla. Léanla, interpreten, ilústrense. No se crean en lo que dicen los abogados. En un problema jurídico, el abogado siempre te va a decir, no, tu problema está bien difícil, pero yo te lo voy a resolver. No te va a decir, está difícil, no lo voy a saber, que pierde la chamba. Así es. Bueno, en todo hay un interés. Nosotros, publicar en redes, tenemos un interés. Hasta nosotros tenemos un interés. Somos una empresa, somos una institución privada y estamos promoviendo nuestros servicios. Y les damos este tipo de actividades para que ustedes vayan asimilando si cubrimos las expectativas de calidad del tipo de servicio que les podemos ofrecer. Todos buscamos un interés. Si subimos una información en TikTok, en YouTube, en Facebook, todos buscamos un interés. Hay que entender cuál es el interés de la persona, pues porque eso nos va a permitir asimilar si la información es objetiva, es correcta o no. ¿No, maestro? Es correcto. Buscamos un enfoque, ¿no? Una solución, un equilibrio, como bien lo refieres también. Es correcto. Es tener esa tranquilidad, ¿no? Entre el ciudadano y la autoridad. Y si vamos a hacer algo, pues hagámoslo contra quien está haciéndolo mal, ¿no? Es correcto, es correcto. No contra quien no conoce, porque tenemos que reconocer que nuestra policía mexicana adolece de muchos problemas. No adolece de muchos problemas, adolece de muchas eh, características que puedan ser buenas para prestar un servicio eficiente, un servicio de excelencia. Y una de esas, pues es primero, pues, los mandos policiales no son policías, no respetan el servicio profesional de carrera a los políticos, se cambian cada determinado tiempo o cada 3 años la mayor parte de los policías, no se respeta el servicio profesional de carrera, el programa rector de formación policial pues no está adecuado a una realidad, están más preocupados porque marchen y porque obedezcan a que aprendan a detectar indicativos de crimen o de faltas administrativas. Entonces es algo bastante complejo, pero pues nosotros desde esta trinchera estaremos trabajando para ir dando alternativas que generen mejores condiciones de vida para nuestro país. Las buenas prácticas. Buenas prácticas, es correcto. ¿Cómo ves, maestro? No, pues excelente, ¿no? Yo creo que vamos a tratar de seguir dando estos buenos mecanismos también, ¿no? Sí, claro. Estos buenos mecanismos para toda la sociedad, la ciudadanía que nos sigue. Y pues, esperamos, estamos iniciando. Es correcto. Es el primero. El capítulo 1, niveles de contacto de Es por México. Pueden ustedes mandar sus sugerencias, qué tema quieren que toquemos y estaremos nosotros preparándonos para poderles traer más información correcta. Y pues bueno, esta es mi participación, maestro. No sé Pues, si tengas algún comentario. agradecer a toda la audiencia, a todos nuestros seguidores. Vamos a estar también nosotros, ¿no? En constante evolución, ¿no? Comenten por favor, si ustedes consideran que esta información se ha compartido de manera correcta, comenten por favor, hagan ustedes alguna observación si consideran, normalmente hay veces que nos hacen comentarios y los contestamos, si nos los contestan de manera sarcástica, pues también de manera sarcástica se los comentamos porque creo que merecemos respeto. Sí, yo contesto muchos mensajes donde son muy agresivos, algunos los elimino porque digo no tiene caso, pero creo que la gente tiene que aprender a respetar. Tenemos que saber cómo emitir una opinión de una publicación, aunque esté en la red pública, ¿no? Probablemente a lo mejor dirán, es que lo que dices está mal. Pues probablemente está mal, o sea, No somos no absolutos. podemos tener la verdad absoluta, Es ¿verdad? Pero correcto. lo que sí tenemos es compromiso, responsabilidad. Es correcto. ¿De qué? De hacer bien las cosas. Y de prepararnos. Claro. De prepararnos. Sí. Pues, maestro, muchas gracias. Pues, Muchas gracias por participar aquí en el podcast como director intelectual en este tema, como Pues, estructurador de lo que hemos venido trabajando y pues estamos pendientes. no, pues, igual, maestro.
Gracias por tus conocimientos también. Igualmente, maestro. Muchas gracias. Hasta la próxima, ¿no? Aquí nos vamos a seguir nosotros alabando. Sí. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima. Es por México. Es por México.